¿Te sientes atrapado, como si algo te estuviera frenando en la vida? La respuesta puede estar en tus hábitos. Hay acciones que repites todos los días sin darte cuenta, pero que están debilitando tu mente, tu energía y hasta tus sueños. En este video voy a revelarte los 8 hábitos más destructivos que podrían estar saboteándote. Y lo mejor, te mostraré cómo eliminarlos para siempre. Si quieres recuperar tu fuerza, claridad y propósito, quédate, porque este video puede ser lo que necesitas para transformar tu vida. El estoicismo, una filosofía que ha guiado a los más sabios de la historia, nos enseña que para alcanzar la verdadera fortaleza, debemos empezar eliminando aquello que nos debilita. Aquí descubrirás 8 hábitos que te están robando tu poder. Hábito 1. Reaccionar impulsivamente. Cada vez que reaccionas sin pensar, entregas tu control al mundo exterior. Una palabra ofensiva, un tráfico inesperado o un mal día en el trabajo te convierten en un títere de tus emociones. Los estoicos nos enseñan a detenernos, reflexionar y actuar desde la razón, no desde el impulso. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas. Aprender a pausar antes de reaccionar no solo te hará más fuerte, sino que te devolverá el poder sobre tus decisiones. Imagina que alguien te insulta mientras estás en el trabajo. ¿Qué haces? Si reaccionas con ira y le gritas de vuelta, es probable que esa reacción tenga consecuencias, no solo para tu relación con esa persona, sino también para tu reputación profesional. Los estoicos practicaban lo que podríamos llamar la pausa estoica. Antes de responder, respira profundamente y evalúa. ¿Realmente vale la pena desgastar mi energía en esta situación? Epicteto aconsejaba entrenar la mente para que el primer impulso sea siempre pensar, no actuar. Puedes practicar esto de manera sencilla. Cuando sientas que una emoción fuerte te invade, cuenta hasta 10 antes de reaccionar. Si es posible, date un momento a solas. Con el tiempo, notarás que las decisiones tomadas en calma tienen resultados mucho más positivos que las respuestas impulsivas. Hábito 2. Buscar la aprobación constante. ¿De qué sirve vivir según tus principios si constantemente necesitas que otros los validen? Buscar la aprobación es como construir tu casa en un terreno que no te pertenece. Marco Aurelio decía: si tienes algo bueno que decir o hacer, no busques la aprobación de otros. Elimina la necesidad de gustar a todos y recuerda que la verdadera fuerza reside en vivir de acuerdo a tus valores, no a las expectativas ajenas. La necesidad de ser aprobado por todos es una jaula invisible. ¿Cuántas veces has hecho algo que no querías solo para evitar el rechazo? Los estoicos creían firmemente que la aprobación más importante es la tuya propia. Marco Aurelio dedicaba tiempo cada día a reflexionar sobre sus acciones y decisiones, preguntándose si había actuado en congruencia con sus principios. Un ejemplo práctico para eliminar este hábito es practicar pequeñas dosis de desaprobación. Por ejemplo, permite que alguien no esté de acuerdo contigo sin intentar justificarte. Con el tiempo, verás que el mundo no se desmorona porque alguien no apruebe tus elecciones. Al contrario, te sentirás más libre. Hábito 3. Procrastinar lo importante. Dejar para mañana lo que puedes hacer hoy es un veneno que lentamente destruye tus oportunidades. Cada vez que procrastinas, alimentas la idea de que el tiempo es infinito, cuando en realidad es tu recurso más valioso. Séneca advertía: mientras postergamos, la vida pasa. Aprende a priorizar, a enfrentarte al miedo o incomodidad que trae lo urgente y a actuar con determinación. La procrastinación es el ladrón silencioso de tus sueños. Cada vez que decides hacerlo mañana, estás perdiendo el día de hoy. Imagina que deseas aprender un nuevo idioma o emprender un negocio. Cada día que pospones el primer paso,
es un día perdido en tu camino hacia el éxito. Séneca describía el tiempo como el recurso más valioso que tenemos, porque es lo único que no podemos recuperar. Un consejo práctico: divide las tareas grandes en pequeñas acciones concretas y comienza por la más sencilla. Por ejemplo, si quieres escribir un libro, empieza escribiendo solo una frase al día. Así, eliminas la barrera del todo o nada y entras en acción. Hábito 4. Compararte con otros. El hábito de compararte es una trampa mental que nunca tiene fin. Siempre habrá alguien más rico, más exitoso o más talentoso que tú. En lugar de gastar tu energía en comparaciones inútiles, los estoicos sugieren mirar hacia adentro. No pierdas tiempo pensando en lo que otros tienen. Enfócate en cultivar lo que tú posees, aconsejaba Epicteto. La verdadera satisfacción no viene de ganarle a los demás, sino de superarte a ti mismo. La comparación es el enemigo de la paz interior. Piensa en cuántas veces te has sentido mal porque alguien tiene un trabajo mejor, un coche más caro, o parece más feliz en redes sociales. Lo curioso es que solo estás viendo la superficie, no lo que esa persona enfrenta en su vida. Epicteto decía que el verdadero éxito no se mide en comparación con los demás, sino en función de cuánto progresas respecto a tu propio ser. Hábito 5. Quejarte de todo. Quejarte no soluciona nada. Es un hábito que te mantiene enfocado en el problema, no en la solución. Los estoicos eran maestros en aceptar lo que no pueden cambiar y enfocarse en lo que sí pueden controlar. La próxima vez que sientas el impulso de quejarte, pregúntate: ¿puedo hacer algo al respecto? Si la respuesta es no, acepta y sigue adelante. Si es sí, actúa. Quejarse es fácil, pero no sirve de nada. Es como girar una rueda sin destino. Consume energía, pero no te lleva a ningún lado. Los estoicos practicaban la gratitud activa, una herramienta poderosa para contrarrestar este hábito. Incluso en los momentos más difíciles, buscaban algo por lo que estar agradecidos, porque reconocían que la vida misma es un regalo. ¿Te quejas del tráfico? Puedes agradecer que tienes un medio de transporte. ¿Te molesta tu trabajo? Es una oportunidad para aprender y crecer. Haz un ejercicio sencillo. Cada vez que sientas el impulso de quejarte, encuentra al menos una cosa positiva en esa situación. Este cambio de perspectiva transforma el hábito de quejarse en una mentalidad más constructiva. Hábito 6. Temerle al fracaso. El miedo al fracaso es uno de los mayores obstáculos para el progreso. Cada vez que te paralizas por miedo a equivocarte, estás cerrando la puerta a tu crecimiento. Los estoicos entendían que el fracaso no es un enemigo, sino un maestro. Marco Aurelio escribió: el obstáculo en el camino se convierte en el camino. Cada error es una oportunidad para aprender, mejorar y fortalecer tu carácter. Elimina este hábito recordando que el fracaso solo es una etapa, no un destino. El miedo al fracaso puede paralizar incluso a las personas más talentosas. Piensa en cuántas veces no has intentado algo por temor a equivocarte o a lo que otros pensarán. Los estoicos veían el fracaso como una parte inevitable del aprendizaje. Marco Aurelio afirmaba que los obstáculos son parte del camino, no barreras para evitar. Cambiar tu relación con el fracaso es clave. Cada vez que falles, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? Hábito 7. Rodearte de negatividad. Las personas y los ambientes que te rodean tienen un impacto directo en tu energía y estado mental. Si permites que la negatividad invada tu vida, poco a poco se convertirá en parte de ti. Los estoicos nos invitan a elegir cuidadosamente nuestras compañías, enfocándonos en aquellos que elevan nuestro espíritu. Como decía Séneca, frecuenta a quienes pueden hacerte mejor y acepta a aquellos a quienes tú puedes mejorar. Rodéate de personas que reflejen las cualidades que deseas cultivar. Las personas con las que pasas más tiempo
Son como espejos que reflejan quién eres y quién serás. Si te rodeas de gente negativa, sus hábitos y actitudes se filtran en tu vida. Séneca advertía sobre este peligro y aconsejaba rodearte de personas que eleven tu espíritu. No siempre es fácil alejarse de la negatividad, especialmente si proviene de personas cercanas. Pero puedes establecer límites claros y dedicar más tiempo a actividades que te llenen de energía positiva, como leer, meditar o pasar tiempo con quienes comparten tus valores. Hábito 8. Aferrarte a lo que no puedes controlar. El hábito de preocuparte por lo que no está en tus manos es una de las mayores fuentes de debilidad. Pensar en lo que podría pasar o en lo que debería haber sido drena tu energía y te mantiene atrapado en una realidad que no puedes cambiar. Los estoicos enfatizan el poder de la dicotomía del control. Distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no. Preocúpate solo de lo que depende de ti, decía Epicteto. Cuando sueltas lo incontrolable, recuperas tu fuerza interior. Aferrarte a lo incontrolable es como intentar detener una tormenta con tus manos. Los estoicos enseñaban que la clave de la fortaleza está en aceptar lo que no podemos cambiar. Estos 8 hábitos son como cargas invisibles que llevas día a día, drenando tu energía y limitando tu potencial. El estoicismo no solo te ayuda a identificarlos, sino que te da las herramientas para liberarte de ellos y construir un carácter imperturbable y poderoso. Cada pequeño cambio que hagas será un paso hacia una versión más fuerte y centrada de ti mismo. Como decía Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y esos pensamientos están moldeados por los hábitos que decides mantener o eliminar. La pregunta es, ¿cuál de estos hábitos empezarás a cambiar hoy? La elección está en tus manos. Si te gustó el video, dale un me gusta, compártelo con quienes puedan necesitarlo y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.